Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es viernes 29 de septiembre de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle en los próximos minutos la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludamos con gusto a nuestra compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. Publican sentencia de la Corte que invalidó disposiciones de la Ley de Expropiación de Nayarit por falta de consulta previa a personas con discapacidad. El derecho de acceso a la justicia forma parte del derecho a la seguridad social, sobre todo si involucra a grupos vulnerables, determinó la primera sala. El derecho a servicios de salud de calidad para interrumpir un embarazo puede ser reclamado por la vía administrativa. Iniciamos con la información porque la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 65/2022, en la que declaró la invalidez de la porción o incapacitados de los artículos 7 y 12 de la Ley de Expropiaciones del Estado de Nayarit, disposiciones que establecían previsiones para que en el caso de una solicitud de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio recayera sobre bienes de personas con discapacidad. La Corte determinó que al afectar directamente los derechos de este sector de la población, el legislador debió realizar una consulta previa, pues la falta de consulta implica no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, restaurando un modelo asistencialista, lo que vulnera los aspectos de autonomía e independencia, así como su derecho de igualdad ante la ley y de participación. También invalidó el artículo 8º, fracción séptima, que establecía como causa de utilidad pública cualquier tipo de alteración de la paz pública, la tranquilidad o seguridad social, por resultar incierta y ambigua, lo que violaba el principio de seguridad jurídica. La primera sala de la Corte estableció que el derecho de acceso a la justicia también forma parte del derecho a la seguridad social, por lo que las personas o grupos que hayan sido víctimas de la violación a este último derecho deben tener acceso a recursos judiciales o de otra índole que sean eficaces. En este caso, el Estado está obligado a garantizar los medios efectivos de acceso a la justicia, sobre todo cuando se trata de personas, grupos vulnerables como son los adultos mayores, pues una afectación arbitraria podría impedir que gocen de un nivel de vida adecuado, con la subsecuente afectación a otros derechos. Por este motivo, la seguridad social debe ser justiciable, autónoma y garantizada por las autoridades jurisdiccionales. El caso se desprende de un asunto en el que la primera sala declaró nulas las cláusulas abusivas establecidas en los contratos de adhesión de un crédito, que permiten a los bancos cobrar el préstamo otorgado de otra cuenta del acreedor, en este caso, en la que se depositaba el fondo para el retiro de un adulto mayor. Las sentencias de la Corte que protegen el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir un embarazo obligarían a las autoridades a garantizar servicios de salud accesibles y de calidad. Durante un conversatorio que se llevó a cabo en la Suprema Corte, recordaron una de las primeras sentencias en este sentido, la que reconoció la posibilidad de interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas de gestación en la capital del país. Este alto tribunal señala que no hay una obligación constitucional o convencional de proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Punto número 2, señala que la despenalización del aborto en el Distrito Federal no viola el derecho a la vida. Sentencia que, junto a las relacionadas con el caso de Coahuila y la que canceló la criminalización del aborto a nivel federal, envían un mensaje muy potente de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, y ahora el reto es garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. Sino la obligación del Estado en términos de la prestación de los servicios, y eso implica movilizar todo el aparato del Estado en términos de instituciones de salud, pero lo que es cierto es que en 20 entidades federativas se sigue considerando el aborto voluntario como un delito. Después de estas sentencias debe haber un cambio de mentalidad, incluso en las mujeres y personas gestantes, para acudir a la justicia administrativa con el fin de que los servicios de salud les garanticen su derecho a interrumpir un embarazo. Espero que este tipo de resoluciones de la Corte detone la idea en los particulares, en las mujeres,
en las personas con capacidad de gestar que pueden reclamar este tipo de atención, que no se tienen que esconder, que tiene que ser digna la atención, que tiene que ser gratuita. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer diversos acuerdos que crean 9 tribunales laborales federales en distintas entidades del país. En Durango se crean 2, en Hidalgo 3, en el Estado de México 3 y en Guanajuato 1. Todos son asuntos individuales e iniciarán funciones a partir del próximo domingo, 1 de octubre. En otra información, la figura de depósito legal prevista en diversos artículos de la Ley General de Bibliotecas permite recopilar ejemplares de todas las publicaciones con el fin de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital. La figura de depósito legal está estrechamente relacionada con el acceso a bienes culturales y al conocimiento acumulado en beneficio de la nación. De acuerdo con un criterio de la primera sala, dicha figura garantiza el derecho a la cultura de la población, en específico el de participar en la vida cultural. En los próximos días, la primera sala de la Corte estudiará un amparo en revisión en el que se plantea la posibilidad de integrar matrimonios y concubinatos de más de 2 personas, lo que podría sentar un precedente en defensa de los derechos de las personas con preferencias sexuales diversas, aseguró la especialista Melissa Ayala García en el blog Axis del Tribunal Electoral. El caso parte de la demanda de una persona en Puebla que reclamaba que 2 artículos del Código Civil Estatal vulneran los derechos de igualdad y no discriminación al libre desarrollo de la personalidad, pues establecen que el matrimonio y el concubinato solo pueden celebrarse entre 2 personas. Un juez de distrito consideró que no existe razón de índole constitucional para no reconocer la unión entre más de 2 personas ni para reconocer los derechos que les corresponden, decisión que fue impugnada ante la Corte por el gobierno de Puebla. Son 2 de la tarde con 7 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, la pensión por jubilación de un trabajador del Estado debe calcularse con el salario del último año de cotización. Gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de enlazarnos vía telefónica con nuestro compañero Mario López Peña, quien se encuentra en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde se presentó el libro El Precedente Judicial Electoral. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se lleva a cabo la presentación del libro El Precedente Judicial Electoral en México, obra clave respecto a esta materia en la que participó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández como autora en la obra. Han participado en esta presentación la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, que subrayó como reto mayúsculo el garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía y de los integrantes de partidos políticos. El magistrado electoral Felipe Fuentes Barrera destacó que las líneas jurisprudenciales de los tribunales se vuelven cada vez más relevantes en la vida democrática de los países, además de que es vital que la ciudadanía conozca esos criterios y que sean accesibles para todas las personas. Además que esos criterios se han convertido en ejes de la paz social. La magistrada Mónica Aralizo Fragoso destacó que la justicia electoral se ha convertido en eje de la estabilidad del Estado por su papel en la solución de los conflictos político-electorales, sobre todo con la protección de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. En este momento está participando el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y finalmente participará, como lo comentaba al principio de este reporte, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. También habrá una participación del magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón. Ese es el reporte, Lorena.
Muchas gracias, Mario, por tu información de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, los detalles de este acto en nuestro noticiario nocturno. Seguimos con la información porque el Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México determinó que el monto máximo de la pensión por jubilación establecido en el artículo 7º del Reglamento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al 10º transitorio de la Ley del ISSSTE debe calcularse conforme al salario que recibió en el último año que cotizó. La regla aplica indistintamente tanto para aquellos casos en los que proceda usar como referencia el salario mínimo o bien la unidad de medida y actualizaciones. Dicha pensión debe ser equivalente al 100% del salario básico del último año de servicio, ya que debe haber congruencia entre las aportaciones que el trabajador enteró y la pensión otorgada. Este criterio se desprende de una jurisprudencia de la segunda sala en la materia. Y la Sala Regional Especializada determinó que es inexistente la apropiación de programas y acciones del Gobierno de Nuevo León atribuidas al partido Movimiento Ciudadano por la difusión de un spot de radio y televisión. Lo anterior, pues su mensaje se encuentra amparado por la libertad del partido para transmitir temas de interés general, ya que pueden utilizar la información de las acciones del gobierno para realizar propaganda política como parte de un intercambio de ideas con la ciudadanía. Considera que se trata del contenido genérico relacionado con aspectos que atañen al contexto de Nuevo León, sin que existan elementos objetivos con los cuales se genere una confusión en la ciudadanía, y tampoco la adjudicación de acciones o logros gubernamentales a favor de Movimiento Ciudadano. Por su parte, la Sala Regional Guadalajara confirmó una sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua que modificó la pregunta para el ejercicio de revocación de mandato del presidente municipal del Ayuntamiento de Juárez, Distrito Bravos. La y los magistrados acreditaron que se notificó al promovente de la consulta debidamente por correo electrónico respecto a la sentencia principal y su aclaración, además de que se presentó la impugnación de manera extemporánea. Ya que de las constancias que obran en autos se advierte que no solamente recibió el correo electrónico con dichas determinaciones, sino que acudió ante el instituto local a manifestar dicha recepción. A través de las jornadas de acceso a la justicia para mujeres indígenas, el Poder Judicial de Campeche ha atendido a 4.377 mujeres de 40 comunidades, con trámites de divorcio, pensiones alimenticias, órdenes de protección y guarda y custodia de sus hijos. Durante octubre, la unidad móvil del Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial de Tamaulipas recorrerá el municipio de Reynosa con mediadores especializados para ayudar a solucionar conflictos familiares, civiles, mercantiles y comunitarios. 510 personas salieron de prisión con el programa de liberación por razones humanitarias del Poder Judicial de Chiapas. Desde que comenzó esta iniciativa en 2013, se han liberado a 5.416 personas sin que se haya registrado alguna reincidencia. El Poder Judicial de Tabasco pactó un incremento al salario, compensaciones y bonos de 5.2% para los más de 2.000 trabajadores, que será retroactivo al 1 de enero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Blog Justicia Electoral en Movimiento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM destacó una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral con la que sancionó al partido Morena por lucrar políticamente con la emergencia sanitaria por COVID-19. Lo anterior, debido a publicaciones en redes sociales en las que aseguraba que gracias a este partido político, las personas podían tener acceso a las vacunas anti-COVID. La Sala Superior tomó una determinación que se tomó en serio lo que marca la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución, a final de cuentas, es muy clara cuando establece que los recursos públicos se tienen que aplicar de manera imparcial sin influir en la equidad de la contienda.
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó al IMSS pagar una indemnización a los padres de un recién nacido que falleció en un hospital de Culiacán a causa de negligencia médica. Los magistrados determinaron que el hospital incurrió en una mala praxis al omitir la identificación de un agente patógeno que impidió que fuera administrado el tratamiento adecuado al menor, además de que no le realizó estudios intrahospitalarios. Por ello, acreditó los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado y con base en el principio constitucional del interés superior de la niñez, determinó procedente la indemnización por muerte, daño moral y gastos funerarios. Y antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas el avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. También le invitamos a seguir este sábado a las 18:30 horas Semanario Judicial, resumen semanal de noticias y su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Es así como llegamos al final de este espacio. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo que hace posible este noticiario le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.